Muy bien, vamos a iniciar la clase correspondiente a la semana número 16, en la cual vamos a hablar acerca de masa atómica y masa molecular. Para nosotros interpretar estos términos atómica y molecular es muy importante establecer la diferencia entre un átomo y una molécula, ¿sí? Un átomo siempre está representado, en este caso lo tenemos aquí, al átomo de sodio, Na, ¿sí? Un átomo está representado por su símbolo. Si nosotros vamos a la tablita periódica, aquí encontramos los símbolos de todos los elementos químicos, es decir, un átomo de aluminio, en este caso un átomo de silicio, un átomo de fósforo, un átomo de hidrógeno, un átomo de litio. Muy bien. En cambio, la molécula ya es la unión de dos átomos del mismo elemento o la unión de átomos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo una molécula de anhidrido sulfuroso, ¿sí? Esta es ya una molécula. Entonces, cuando yo hablo de masa, estoy hablando el tanto que pesa o lo que pesa esta molécula. Y si hablo de, en este caso, de masa molecular, pero si hablo de masa atómica, ¿cuánto pesa un átomo de sodio? Es decir, estoy hablando de masa o peso, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos acá a observar. Aquí tengo yo varios elementos y compuestos. Por ejemplo, yo aquí tengo la plata, es decir, es un átomo de plata. Aquí tengo una molécula de oxígeno. Ya es molécula, ¿sí? ¿Por qué? Porque está representado por dos átomos de oxígeno. Para que sean moléculas tienen que estar representados por dos o más átomos, ya sea del mismo elemento, en este caso, cuando hablo de oxígeno molecular, o también en otros compuestos, ya miren, ya son la unión de átomos diferentes, ¿sí? Entonces, aquí en estos ejemplos se puede establecer la diferencia. ¿Cuándo es un átomo y cuándo es una molécula? ¿Sí? La molécula está formada por la unión de dos átomos del mismo elemento o dos o más átomos de diferentes elementos y están formando ya un compuesto. ¿Sí? Muy bien, regresemos a la diapositiva. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ya tenemos la idea qué es una masa atómica, es decir, es lo que pesa un átomo del mismo elemento. Pero si hablo de masa molecular, ya es lo que pesa una molécula. Y una molécula ya está formada por la unión de dos o más átomos diferentes en este caso, pero también puede ser una molécula, por ejemplo, aquí de sodio, Na2. Na2 con el 2 pequeñito al lado, eso significa ya una molécula de sodio. Pero si lo encuentro al sodio solo con su símbolo, significa que es un átomo. ¿Sí? Muy bien. Vamos acá a establecer la diferencia entre masa atómica y masa molecular. Muy bien, vamos a revisar primeramente la masa atómica, es decir, cuánto pesa un átomo. Esta masa atómica, dice, vienen recogidas en la tabla periódica y pueden expresarse en unidades de masa atómica, es decir, UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Repito, la masa atómica, ¿en dónde yo la encuentro? En la tabla periódica, dice que ahí vienen recogidas todas, ¿sí? En cambio, la masa molecular, yo la tengo que determinar, yo la tengo que calcular, ¿sí? Pero siempre me apoyo en la tabla periódica. Muy bien, vamos acá a observar. Ya. Muy bien, dice que la masa atómica, es decir, la masa de un átomo de cada elemento viene recogida en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí observamos el litio. El litio tiene dos números. Observemos uno en la parte superior que es 3 y debajo dice 6.941.
¿Cuál de estos será la masa atómica? ¿Cómo yo puedo identificar la masa atómica de un compuesto? La masa atómica de los elementos siempre vienen en decimales. Podemos observar aquí, se puede verificar, el litio tiene 6.941, el beridio pesa 9.0122, el sodio pesa 22.9898, el magnesio pesa 24.30, ¿sí? Mire, entonces nosotros la masa atómica, es decir, lo que pesa un átomo de un elemento, ¿cuánto pesa un átomo de sodio? Pesa 22.9. ¿Cuánto pesa un átomo de hierro? Aquí lo tenemos al hierro. Pesa 55.84, ¿sí? Ahora, el numerito que está en la parte superior, ese se llama número atómico y corresponde al número de electrones que tienen todos los átomos, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted puede diferenciar si se encuentra frente a una tabla periódica? ¿Cómo puede usted identificar cuál es el número atómico y cuál es la masa atómica? ¿O cuál es el peso? Se llama masa atómica o peso. Muy bien. Como se puede observar, cada elemento, cada símbolo aquí tiene dos numeritos. Un número entero, en este caso, que está en la parte superior, y un número con decimales que se encuentra en la parte inferior. Ubiquémonos en el zinc. Acá en el zinc, mire, el zinc tiene un número 30 y un número 65.39. ¿Cuál de ellos es la masa atómica? La masa atómica siempre es la que está con decimales y la mayor, ¿sí? 30 es menor, ¿no es cierto?, que 65.39. Al galio, el galio tiene un 31 y tiene un 69.723. ¿Cuál es la masa atómica? Ya les dije, siempre es la cantidad mayor y la que está con decimales. ¿Sí? Nos vamos al cloro. El cloro pesa, un átomo de cloro pesa 35.45. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? 12.01. Si observamos, ¿cuánto pesa un átomo de oxígeno? 15.99. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer los ejercicios, a veces se acostumbra a redondear, es decir, al inmediato superior. Por ejemplo, ubiquémonos en el oxígeno, que lo vamos a utilizar hoy mucho a este. 15.99. ¿Cuál es su inmediato superior? Es 16, ¿no es cierto? Es decir, cuando después de la coma hay los decimales que corresponden del 5 hacia arriba, se suele subir al inmediato superior. Por ejemplo, aquí el azufre. Mire, un átomo de azufre pesa 32.066. Este se queda en 32 porque después de la coma o del punto hay 0, pues 0 es menor que 5, ¿no? El cloro pesa 35.45, el 4 es menor que 5, entonces el cloro, si queremos redondearlo, se queda en 35. Pero aquí el bromo pesa 79.904, entonces si lo quiero redondear, digo, pesa 80, ¿sí? Va al inmediato superior. Muy bien. Regresemos a nuestra diapositiva. Entonces, si a ustedes yo les pregunto, ¿cuánto pesa un átomo de oxígeno? Vamos a la tablita periódica y digo, miren, aquí el oxígeno pesa 15.99 unidad de masa atómica. ¿Cuánto pesa un átomo de calcio? Pesa 40.07. Si lo quiero redondear, digo pesa 40 unidad de masa atómica. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? El hidrógeno pesa 1.00794. Es decir, al hidrógeno siempre se suele trabajar con 1 porque no hay cómo redondear. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? Pesa 12. Siempre vamos a trabajar con 12 porque si lo redondeamos 12,01 pues se queda en 12, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de masa atómica, ¿en dónde voy a encontrar esta masa? Es decir, ¿en dónde voy a encontrar cuánto pesa cada átomo de cada elemento? Voy a encontrar en la tablita periódica. Muy bien.
Mire, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el peso atómico o masa atómica de estos elementos, el hidrógeno, del oxígeno y del cobre, ¿sí? Unidad de masa atómica, pues esto está en el Sistema Internacional de Medidas, que para pesar un átomo se utiliza la UMA. Muy bien. Ahora, es muy fácil, entonces con esto ustedes ya pueden identificar qué es masa atómica. O también se le conoce como peso atómico. ¿En dónde encuentro esos pesos atómicos o esas masas atómicas? Encontramos nosotros en la tablita periódica. Muy bien. Ahora vamos a estudiar o a revisar qué es la masa molecular. ¿Ya? Se calcula mediante la suma de las masas atómicas de los átomos que constituyen la molécula. Esta puede expresarse ya sea en UMA o en gramos. En UMA o en gramos. Por ejemplo, ¿cuál es la masa molecular de la molécula de agua? Muy bien. Esta ya es una molécula. H2O, la molécula está formada por la unión ya de átomos de diferentes elementos. En este caso, el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo yo calculo? Primeramente, para calcular la masa molecular de un compuesto, primeramente tengo que identificar qué elementos están interviniendo. Por ejemplo, es el hidrógeno y es el oxígeno, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. Ahora, vamos. El hidrógeno se repite 2 veces, es decir, a lo que pesa el hidrógeno voy a la tablita periódica y observo, el hidrógeno pesa 1.007, pero yo aquí puedo trabajar con 1, ¿sí? Entonces el hidrógeno pesa 1.007, tranquilamente nosotros podemos trabajar con 1. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 2, ¿no es cierto? Entonces tengo que este número, este peso o lo que pesa el hidrógeno tengo que multiplicarle por 2 porque hay 2 átomos de hidrógeno. Y aquí se multiplica 2 por 1.007 más el otro elemento es el oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno pesa 15.9. Entonces, hay que hacer 2 por 1.00797 más 15.99. Una molécula de agua pesa 18.006 UMA o gramos. ¿Sí? UMA o gramos, muy bien. Esto ustedes lo van a entender en estos ejercicios que vamos a hacer acá. Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar, ¿sí? Atención, dice utilizando la tabla periódica, calcula las masas o pesos de los siguientes compuestos y elementos químicos. Aquí tenemos al dióxido de nitrógeno, ¿sí? Vamos a trabajar con el dióxido de nitrógeno. Primeramente, voy a sacarlo acá al dióxido de nitrógeno, ¿sí? Primeramente, yo tengo que observar o identificar cuáles son los elementos que están formando el compuesto, ¿ya? ¿Cuáles son? En este caso, vamos acá a copiarle, por favor, control V, ¿ya? Muy bien. Primeramente, para yo poder saber cuánto pesa una molécula de dióxido de nitrógeno, primeramente, ¿qué hago? Identifico los elementos que están formando esa molécula. El uno es el nitrógeno, ¿ya? Le ubicamos un igual. El otro elemento es el oxígeno. Muy bien. En este momento nosotros hemos identificado qué elementos están formando esta molécula de dióxido de nitrógeno. Han sido el nitrógeno y el oxígeno. Muy bien. Luego de que identifico qué elementos están formando esa molécula, observamos cuántas veces se repite cada uno en la molécula. ¿Cuántos nitrógenos hay? Hay uno, ¿no es cierto? Hay un átomo de nitrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 2. Muy bien. Entonces, miren, hasta aquí se siguieron 2 pasos. Primeramente, identifiqué qué elementos estaban formando la molécula. Han sido el nitrógeno y el oxígeno. Luego de ello,
observo cuántas veces se repite cada átomo. Es decir, el nitrógeno se repite una vez y el oxígeno se repite 2 veces. ¿Sí? El 2 corresponde solo al oxígeno. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Estos numeritos que hemos identificado los multiplicamos por el peso. Vamos a la tablita periódica y observamos cuánto pesa un átomo de nitrógeno. Me voy a la tablita periódica, observemos dónde se encuentra el nitrógeno. Aquí. ¿Cuánto pesa un átomo de nitrógeno? Un átomo de nitrógeno pesa 14.0067, pero vamos ya a trabajar redondeando, es decir, se queda en 14. Porque después de la coma tengo 0, pues si 0 es menor que 5, no puedo redondearle 15. Entonces aquí el nitrógeno se nos queda en 14, ¿sí? Entonces multiplico 1 por 14. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno, ¿cuánto pesa? Ya se dijo en antes, pesa 15.99. Hay que subirlo, vamos a trabajar redondeando. Esto es 16, es decir, sube al inmediato superior, que es 16. Vamos a trabajar con números enteros. Entonces, el oxígeno, como en la molécula hay 2, entonces ese 2 le multiplico por el peso, por 16. Muy bien, vamos haciendo esta operación. 1 por 14 es igual a 14, ¿no es cierto? Y 2 por 16 es igual a 32. Muy bien. ¿Qué hacemos luego de eso? Luego de eso sumamos, ¿sí? Luego de eso nosotros sumamos estas cantidades. Luego de eso sumamos estas cantidades. Vamos a ver cuánto nos pesa la molécula de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Muy bien, vamos sumando. 4 y 2 son 6. Y 3 y 1, 4. ¿Ya? 3 más 1, 4. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Aquí nosotros ya hemos determinado la masa molecular del dióxido de nitrógeno. Una molécula de dióxido de nitrógeno pesa 46, en este caso puede ser gramos o 1. ¿Sí? La unidad de medida. Muy bien. Vamos con otro. Vamos aquí con el carbonato de calcio. Vamos a trabajar con el carbonato de calcio. Esto, señoritas y jóvenes, esta clase era muy fácil, ¿sí? Vamos a trabajar con el carbonato de calcio. Trabajemos con este compuesto de aquí, que es carbonato de calcio. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es identificar qué elementos se están formando, en este caso la molécula. Muy bien, ¿qué elementos son? Primeramente lo tenemos al calcio, ¿sí? Primeramente lo tenemos al calcio. Primeramente lo tenemos aquí al calcio. Muy bien. Luego el otro elemento, ¿cuál es? Es el carbono. Y luego el otro elemento es el oxígeno. Muy bien. Luego de esto identificamos cuántas veces se repite cada átomo en la molécula. Aquí el calcio se repite una vez. El carbono también hay un átomo de carbono. Y el oxígeno 3 veces, ¿no es cierto? Muy bien. Estos numeritos que hemos determinado o hemos identificado, multiplicamos por el peso. Para sacar el peso, vamos a la tablita periódica. El calcio, redondeándolo, pesa, ya no voy a la tabla periódica, el calcio pesa 40, el carbono pesa 12, y el oxígeno, redondeando, pesa 16. Muy bien. Luego de esto hacemos estas operaciones. 1 por 40
1 por 40 es igual a 40, ¿no es cierto? 1 por 12 es igual a 12. Y 16 por 3 es igual a 48. Muy bien. 48. 48. Ayúdenme porque a mí a ver, 6 por 3, 8, 3 por 1, 3 y 1, 4. 48, está bien, ¿sí? Ya me hicieron dudar ustedes. Muy bien, ¿qué hacemos luego? Sumamos, ¿no es cierto? Vamos sumando. 8 y 2, 10. Escribo el 0 y llevo 1. 1 y 4, 5 y 1, 6 y 4, 10. ¿Cuánto pesa la molécula de carbonato de calcio? La molécula de carbonato de calcio pesa 100 gramos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les pareció? Muy fácil, ¿no es cierto? Muy facilito, ¿sí? Muy bien, vamos trabajando aquí con Lice, Dígame, dígame, niña. ¿de dónde le sacó, digamos, digan, de dónde le sacó el 100? ¿Sí que le sumó 3 más 1, algo así? El 100, No le sumamos, entendí mi esa amor, a ver, parte. sumamos los 40 del que nos dio del calcio, 40 por 1, 40, 12 por 1, 12 y 16 por 3, 48. Sumamos estas tres cantidades, 40, 12 y 48. ¿Sí? 48. Sí, sí Ah, se ya, entiende. Lice, ya lo entendí. ¿Sí le Abuelita, una entendió? preguntita, todo es Muy bien. Vamos a trabajar 100 aquí gramos, con ¿verdad? este compuesto de aquí, ¿sí? Con el nitrato de aluminio. Con este de aquí y de ahí ya nos vamos a otro lado, ¿sí? Vamos a trabajar con el nitrato de aluminio. ¿Ya? Aquí me van a ayudar ustedes. ¿Ya? Aquí me van a ayudar ustedes. Control V. Vamos a trabajar con el nitrato de aluminio. A ver, primeramente, ¿qué hacemos? Identificamos cuáles son los elementos que están ahí. Aquí en este caso está el aluminio, ¿no es cierto? Aquí lo tengo yo al aluminio. Luego el otro elemento que se encuentra ahí es el nitrógeno. Y luego el otro que se encuentra es el oxígeno, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Luego de esto, ¿qué hacemos? Identificamos cuántas veces o cuántos átomos hay en esa molécula. O en otras palabras, ¿cuántas veces se repite cada átomo ahí? Muy bien, el aluminio solo hay una sola vez, ¿no es cierto? Hay un solo aluminio, ¿sí? Hay un solo átomo de aluminio. Nitrógeno, aquí vamos un momentito, aquí sabe tener dificultades. Dentro del paréntesis yo tengo un nitrógeno, pero fuera del paréntesis hay un 3. ¿Qué significa? Que todo lo que está dentro del paréntesis se repite 3 veces. Es decir, el nitrógeno, como dentro hay un nitrógeno, 1 por 3, 3. Vamos con el oxígeno. Dentro del paréntesis hay 3 oxígenos. Este 3 le pertenece solo al oxígeno, el que está dentro. Como hay 3 oxígenos y fuera del paréntesis hay un 3, ese 3 involucra todo lo que está dentro, entonces digo 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Por 3, 9, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Cuando hay algo entre paréntesis y un numerito fuera, significa que ese que está fuera multiplica todo lo que está dentro. Muy bien. Ahora, vamos, el aluminio, si nos vamos a la tablita periódica, el aluminio pesa 27, pero vamos, tal vez yo me confunda, vamos a ver cuánto pesa el aluminio. Aquí, el aluminio tiene 26.98, sube a 27, ¿sí? El aluminio pesa 27, si estamos trabajando con enteros. Entonces, 1 por 27. El nitrógeno pesa 14. El nitrógeno, un átomo de nitrógeno, ¿de dónde saco el 14? Voy a la tablita periódica. Vamos con ustedes, vamos a la tablita periódica y observemos el nitrógeno 14.00, se queda en 14. Muy bien. Entonces, vamos, ese 3 yo le multiplico por 14. El oxígeno
pesa 16. Un átomo de oxígeno pesa 16. Muy bien. Vamos a hacer estas operaciones. 27 por 1 es igual a 27. 14 por 3. 42, Liz. Muy bien, señorita. 42. Y 9 por 16. 144. 144. Sumamos estas tres cantidades. ¿Alguien está con calculadora? Ayúdenos rapidito. 213 gramos. Muy bien, muy bien. Entonces, una molécula de nitrato de aluminio pesa, me dijo, repítame por favor. 213 gramos. 213 gramos. Muy bien. 213 gramos. Muy bien. Ahora regresemos acá. Ya se puede, en este caso al cloruro de calcio. Vamos a pesarle al cloruro de calcio. En este caso, la plata, ¿cuánto pesa un átomo de plata? Me voy a la tablita periódica y el átomo de plata pesa 107. Vamos a ver. ¿Dónde está la plata? Aquí, 107.86. Inclusive hay que subirle a 108 si queremos redondear, ¿sí? Muy bien. Entonces, para eso ya no se debe hacer. Si vamos a pesar a la plata, junto a la plata hay que poner la Hg igual 108 si se le quiere redondear, 108 gramos de plata. Aquí O2 significa que el oxígeno, como un átomo pesa 16, tengo que multiplicar 16 por 2 igual a 32, ¿sí? Muy bien, señoritas y jóvenes, entonces no es nada difícil esto. Un poquito debemos aquí utilizar matemáticas y nada más, ¿sí? Vamos a su debercito. Muy bien, aquí observamos a este átomo, o en este caso dice cuál es el nombre del elemento, es el sodio. ¿Cuál es la masa atómica y cómo la puede diferenciar del número atómico? La masa atómica es 22.9, inclusive sube a 23 gramos o UMA. ¿Cómo la puedo diferenciar del número atómico? Siempre tengo que decir que la masa atómica es mayor al número atómico y siempre viene con decimales. Muy bien, sigamos. Acá. Contesta las siguientes interrogantes. ¿En dónde encontramos las masas atómicas de los elementos químicos y cómo las podemos diferenciar del número atómico? Primero, ¿en dónde las encontramos? En la tablita periódica, ¿no es cierto? ¿Y cómo la podemos diferenciar? Siempre este número es el mayor y siempre es con decimales. Casi se relaciona con la pregunta anterior. ¿Cómo se calcula la masa molecular? ¿Cómo se calcula la masa molecular? La masa molecular se calcula mediante la suma de las masas atómicas de todos los átomos que constituyen la molécula. Es lo que hicimos ahora, ¿sí? Se calcula mediante la suma de todas las masas de los átomos que intervienen en el compuesto o en este caso en la molécula. Muy bien. Calcular la masa atómica y molecular de los siguientes elementos y compuestos. Muy bien, aquí nos encontramos, aquí en el ácido fosfórico no hay problema, aquí un átomo de oxígeno pesa 16 UMA, una molécula de oxígeno aquí pesa 32 UMA, el CO2 creo que pesa, bueno, ahí tiene que usted ubicarle el carbono igual a 1 por 12, oxígeno es igual a 2 por 16, parece que es 44. Muy bien, aquí tenemos la fórmula de la glucosa y aquí tenemos al sulfato de bismuto. Muy bien. Bismuto. ¿Cuántos bismutos hay? Hay 2, ¿no es cierto? Tengo que ese 2 multiplicarle por lo que pesa el bismuto. Dentro del paréntesis tengo un azufre, pero el 3 está afuera, entonces tengo 3 azufres. ¿Y cuántos oxígenos tendré? A ver, ¿quién de ustedes me dice cuántos oxígenos tendremos aquí? 12. Muy bien, señorita. Dentro del paréntesis hay 4 oxígenos, pero el número de afuera multiplica todo lo que está dentro.
4 por 3, 12. Ese 12 le multiplican por lo que pesa el átomo de oxígeno.